Hola, buenas tardes. Estamos con el cabeza de lista del Partido por un Mundo Más Justo para las elecciones europeas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal estáis? Bien, Bien. ¿y tú? Vale, muy guay. Pues bien, aquí deseando escucharos e intentar responder a lo que me preguntéis. Bueno, le queríamos preguntar en primer lugar, ¿qué opina usted sobre la situación de nuestro país en este momento y las dinámicas que toma con respecto a este tema de la inmigración? Bueno, respecto al tema de la inmigración, la situación, como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, y cualquiera que siga el tema, eh, pues cobra tintes dramáticos, ¿no? No hace ni 2 meses que murieron ahogadas 15 personas en la frontera entre Marruecos y España por los disparos de las fuerzas del orden intentando que no llegasen a entrar a nuestro territorio. La regulación y la ley permite que pasen estas cosas. No se trata de culpabilizar a los agentes que estaban ahí, que estarían en las circunstancias concretas, pero sí reflexionar acerca de la ley que tenemos que permite que eso pueda suceder y que permite que en el caso de que esas personas migrantes hubieran llegado hasta nuestras costas, se las hubiera encerrado directamente en un centro de internamiento de extranjeros. En mi opinión y en la opinión de mi partido, la regulación española ahora mismo respecto a los inmigrantes va completamente en contra de los derechos humanos y entendemos que los derechos humanos es una carta que está por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico. Por eso hay que luchar para seguir modificando el trato que damos a nuestros vecinos y vecinas. ¿Y cree que España es un buen receptor comparado con otros países europeos? Yo creo, y lo creo muy firmemente, que había que diferenciar entre España y los españoles. Los españoles creo que sí que somos muy acogedores, que sí que tenemos la capacidad de integrarnos, trabajar en conjunto, integrar la interculturalidad y verlo como una buena noticia, y la multitud de asociaciones, organizaciones y personas que así lo hacen lo demuestran. Por otro lado, como digo, España, entendido como país y entendiéndolo como sus instituciones, creo que no es uno de los mejores receptores que tenemos. La propia ley que se ha modificado y los propios reglamentos modificados hace poco permiten que si tú eres extranjero pero tienes mucho dinero, sí que te puedas quedar, si tienes la suficiente cantidad de dinero como para comprarte una casa, pero si eres extranjero y pobre, no solo no te dejamos entrar, sino que si entras te encerramos hasta 60 días en una cárcel por el hecho de no tener papeles y te deportamos al país que sea. Creo que eso está muy lejos de ser un buen receptor de migrantes. A pesar de, como digo, que sí que hay muchos avances y que la ciudadanía española sí que lo es. ¿Piensa que España y la Unión Europea tienen leyes eficaces contra este problema? Pues mira, yo creo que realmente no. Y realmente no por un motivo. Porque todas las leyes que tenemos, tanto en España como en la Unión Europea, se focalizan en erradicar las consecuencias, pero nunca se centran en las causas. Ninguno de los migrantes que vienen aquí en lo que conocemos como situación irregular lo hacen porque lo estén deseando. En la mayor parte de los casos lo hacen huyendo de su país por varios motivos, desde el hambre, que es uno de los más crudos y necesarios, como tanto guerras, conflictos, persecuciones o demás motivos. Mientras no trabajemos por solucionar esos problemas y por conseguir un equilibrio real y global, realmente ninguna ley va a ser eficaz porque siempre va a existir la causa que traigan hasta aquí. Nosotros podremos poner alambradas electrificadas de 57 metros con 250 Doberman puestos cada 5 metros. Pero eso no va a hacer que la gente desesperada siga viniendo. Entonces, ¿es eficaz hacer todo eso? Sin duda no, y además atenta contra los derechos humanos. ¿Cree usted que merece la pena jugarse la vida para pasar a España? Pues fíjate, uno de los sitios donde yo trabajo, donde colaboro, es en el poblado chabolista del Gallinero, que es un poblado chabolista que está a 12 kilómetros de Madrid. Viven en condiciones, a 12 kilómetros, perdón, de la Puerta del Sol, dentro de la ciudad de Madrid, pero a 12 kilómetros de la Puerta del Sol. Viven en condiciones que yo solo he visto en las zonas más crudas de Honduras. Viven sin agua en casa, sin baños, en muchas casas sin luz, o sea, un chabolismo del nivel más empobrecido de toda Europa.
Y yo a muchas mujeres se lo preguntaba, digo, ¿pero realmente les merece la pena venir hasta acá para vivir así? Y la respuesta me dejaba helado, porque decían, mire, yo mi vida ya la doy por perdida. Dice, pero aquí mis hijos tienen la educación gratuita y pueden ir al médico. Y eso en mi país no pasa. Y si solo por eso me merece la pena arriesgar la vida. Cuando te das cuenta de eso, no solo se te remueven muchas cosas, sino que te das cuenta de hasta qué punto, pues claro, vienen de situaciones muy fastidiadas y hasta qué punto moralmente estamos obligados a acoger y acompañar a esta gente. Entonces, si les merece la pena, creo que es una decisión personal, pero entiendo que no solo no es nuestra responsabilidad cuestionarnos eso, sino que en muchos casos es así. Finalmente, queríamos preguntarle qué propondría usted como petición más importante a la Unión Europea y a los candidatos que se presentan al Parlamento Europeo para que reformen lo que ocurre hoy en día en la realidad. Pues mira, quizá lo más urgente, por ser lo más realista y lo más posible, creo que cuando hacemos política, y política no hacemos solo los políticos, sino todos los ciudadanos estamos llamados a hacer política, cada uno desde nuestra trinchera. Y cuando uno hace política creo que tiene que ir primero a lo factible, ¿no? Para avanzar hacia lo utópico, que siempre es nuestra meta. Quizá lo primero, por realista y por lo flagrante que es la injusticia que supone, cerrar todos los centros de internamiento de extranjeros, todos los CIES, y buscar una alternativa real a eso. No podemos meter en la cárcel a personas por el mero hecho de no tener un papel. Existen 1000 opciones, como pisos tutelados, pisos de acogida, formas de tener a esa gente que no sea encarcelándoles, separando familias, separándoles hombres por mujeres, no dándoles un nombre y tratándoles con un trato policial durante 60 días antes de enviarles a otro CIE donde estarán otros 60 días y así hasta que decidamos deportarles solo por no tener un papel. Entonces, quizá lo más urgente y lo más realista, empezar por cerrar eso y luego vamos a pensar cómo humanizarnos. Bueno, pues muchas gracias. Ya ha terminado la entrevista y gracias por habernos concedido la entrevista. Gracias a vosotros y espero que os haya servido para lo que queráis a vuestra disposición. Gracias, ha sido un placer. Adiós. Adiós. Hasta luego.